Ahí está grabando. Después no queda la clase registrada, la grabación. Ya, entonces, acá voy a compartir pantalla. No está cerrado. Agrupación intermedia. Esta es la que está. Ya, ahora sí. Compartir pantalla. Y aquí está. Entonces, estamos viendo la parte del día de hoy. Unidad 2, Relaciones Económicas Internacionales. El fin de esta unidad es conocer los factores determinantes de la tasa de interés y la renta. En los temas, lo que es el tipo de cambio fijo, flexible e indexado es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a estudiar acerca de lo que es la devaluación monetaria y su efectividad. El objetivo, aprender la importancia de la política monetaria en una economía abierta. Ya habíamos conversado qué pasaba en la economía cerrada, lo que son las cuotas ISLM, habíamos recordado los equilibrios de los mercados, como se menciona, y mencionábamos cuál era la diferencia de la economía abierta. ¿Ya? Yo creo que ya se normalizó el ingreso y ahorita sí voy a tomar lista. Antes de continuar, en intermedia. Bien. Eso, paralelo a son, ¿no? Profe, dice Ronquillo que se la puede aceptar. Por... ¿Hay en cola? Ya. Ya los acepté. Pueden ingresar. A ver, entonces, vamos con un A. Señor. Macro intermedio. Compartir pantalla. Ya. A ver, atención a la lista, por favor, y ya conocen la dinámica, ¿no? ¿Cómo es la dinámica? Evelyn Bailón. Presente. Buenos días, Evelyn. James Cárdenas. Presente. Buenos días, James. Lady Cumbe. Presente, buenos días. Buenos días, Lady. Yamilex Franco. Presente, buenos días. Buenos días, Yamilex. Norma Wamba. Presente. Buenos días. Michael Guzñay. ¿Dónde está Michael? ¿Qué le ha pasado a Michael? No he sabido. Maite Jiménez. Señorita Estefanía. Estefanía Jiménez. Tampoco está. Josué Jiménez. Presente, profesor. Buenos días. Bexabel Maldonado. Ahí está entrando. Dani Maurat. Presente, profesor. Ahí, así está. Gracias. Bexabel Maldonado. Presente. Ahí la... Buenos días. Alba Méndez. Luis Mora. Presente, profe. Buenos días. Gabriel. Presente. Presente. Gabriela. Gabriela. Sí le dijo ¿Sí? presente. Ay, 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 ya le vi. Pensé que tiene la voz parecida a la señorita Morán. Edgar Padilla. Presente, profe, buenos días. Buenos días.
Wilmer Quintanilla. Presente Quintanilla, profe. Buenos días. Stephanie Rodríguez. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Yamile Ronquillo. Presente, buenos días. Buenos días. Diana Sandoval. Diana Sandoval. Noelia Ovidia. Presente. Buenos días. Kelvin Villasís. Kelvin. Noelia Ñauñay. Buenos días, economista presente. Buenos días. Listo. Ya vamos a continuar. Habíamos mencionado que en una economía abierta teníamos relaciones comerciales que involucraban el uso de distintos tipos de moneda. Estos distintos tipos de moneda hacen referencia a lo que se conoce como el tipo de cambio. Y un tipo de cambio obviamente va a generar que las relaciones comerciales se manejen de un comportamiento un poquito diferente. Nos vamos a interesar más en lo que es en la paridad del poder de compra. Recuerden que nosotros sacamos esta paridad viendo los precios internacionales, o sea, nuestro bien, cuánto se cotiza en el extranjero, y esto va a estar relacionado a lo que es el precio del dinero en el extranjero y al nivel, y al nivel de precios que se manejan. Entonces, todo esto conversamos ya el día de ayer. Veíamos o recordábamos que en la balanza de pagos se va a reflejar o se refleja todas las operaciones internacionales que se registran dentro de una nación. Habíamos identificado que el saldo de la cuenta corriente registra todas las operaciones relacionadas al sector público, mientras que en la balanza de capital están relacionadas a todas las que corresponden al sector privado. Cuando tenemos un déficit en el saldo de la cuenta corriente, se mide financiamiento que se debe ver reflejado y habíamos estudiado lo que es el tipo de cambio fijo. ¿Qué era el tipo de cambio fijo? A ver, vamos a recordar esos aspectos. Gabriela Rubí, ¿qué es el tipo de cambio fijo? ¿Qué nos puedes mencionar? ¿Qué entendiste por tipo de cambio fijo? ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Fuerte y claro. Yo tengo que actuar como ancla nominal para la evolución de los precios. La evolución de los precios. Bien, es una idea. A ver, Maurat, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué entiendes por el tipo de cambio fijo? ¿Qué nos puedes mencionar acerca de lo que es un tipo de cambio fijo? Creo que Maurat no vino, ¿no? Cuando, no, sí, profe. Cuando el gobierno establece el valor de su moneda nacional. Ya, establece el valor de su moneda nacional. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Case Nowhere. ¿Qué más nos puede mencionar usted de lo que es el tipo de cambio fijo? De lo que vimos en la clase anterior, el día de ayer. El tipo de cambio fijo. Ay, no sé, yo iba a decir lo mismo que mi compañero Dani, ¿Y qué fue lo que dijo su compañero Dani? que es cuando el gobierno, o sea, le pone el precio a su moneda, el valor a la moneda. Ah, ya, le ponen valor. Eso se llama defender la paridad cambiaria, ¿sí? ¿Y qué involucra defender una paridad cambiaria, señorita Noelia Ñauña Ramachi? ¿Qué nos puede mencionar usted al respecto? ¿Qué hace un gobierno, o cómo defiende un gobierno su paridad cambiaria?
¿Qué tiene que hacer? Señorita Noelia. No está Noelia. A ver, la otra señorita Noelia. Señorita Noelia Uvidia. Se compromete a comprar o vender diferentes divisas. Ya, o sea, interviene, ¿no? Se interviene si hay escasez de moneda, o sea, si hay escasez de recursos, tiene que usar sus reservas para poder cubrir esa escasez, y si hay abundancia, lo que va a hacer es almacenar e incrementar su reserva monetaria. Correcto. Muy bien, Uvidio. Entonces, aquí vemos, hemos recordado lo que es el tipo de cambio fijo como tal. Vamos a ver hoy día el tipo de cambio flotante. Ya vimos el tipo de cambio fijo, que básicamente el gobierno va a mantener un valor a la par de su moneda. Es decir, va a establecer, yo quiero que mi moneda sea el equivalente a otra manera con la que se está negociando, por ejemplo, el dólar, de un valor de 1 a 1, o de 2 a 1, o la cantidad que sea necesaria. Y para eso, quienes llevan este control son los bancos centrales de cada nación. Habíamos mencionado que cuando existen déficits en balanza de pagos, eso vinculado principalmente con el saldo de la cuenta corriente. Entonces, cuando hay un déficit, los bancos centrales, para compensar ese déficit, en la primera instancia recurren a las reservas. Si no hay suficientes reservas, tienen que ver la forma de conseguir ese financiamiento, que normalmente lo hacen a través de deuda. Puede ser deuda interna. Cuando hablamos de deuda interna, es cuando le presta a los residentes de su nación. Por ejemplo, en Ecuador, cuando ha tenido problemas de liquidez, acude a emitir bonos, y el primer comprador por lo general siempre ha sido el seguro. Entonces el seguro, como recibe mensualmente una cantidad fija de remuneraciones a nivel nacional por concepto de aportaciones, entonces es la primera fuente de financiamiento que tiene el gobierno, la deuda privada, la deuda interna. De ahí, si ya ve que no alcanza a conseguir financiamiento de manera interna, acude a los bancos centrales internacionales. En este caso, no es que usted va directamente al gobierno X a solicitar un préstamo, sino que se lo hace en primera instancia en este caso sería el Fondo Monetario Internacional, que es el que avala la capacidad de deuda que tiene un país u otro. ¿Sí? No vamos a meternos en política económica, que esos son temas muy versátiles. Seguimos, ya habíamos conversado todo esto. Ahora vamos con los tipos de cambio flexibles. ¿Ya? A ver, ahora, Valeria, ayúdanos con la lectura, por favor. Tipo de cambio flexible. La autoridad monetaria no se compromete a mantener un tipo de cambio determinado. El Banco Central no compra ni vende moneda extranjera. Deja que el tipo de cambiario se ajuste para equiparar la oferta y la demanda de divisas. La definición: si en una economía el Banco Central no interviene en el mercado cambiario, es decir, no compra ni vende moneda extranjera, se dice que la moneda está en una flotación limpia o pura. Listo, gracias. Entonces, aquí tenemos lo que es la definición, una pequeña definición del tipo de cambio flexible. ¿Cuál es la diferencia del tipo de cambio flexible con respecto al tipo de cambio fijo? De que el gobierno ya no interviene, simplemente deja que las relaciones comerciales definan cuál va a ser el valor de mi moneda. Eso es lo que hace el tipo de cambio flexible, que también se lo conoce como tipo de cambio flotante. La autoridad monetaria, en el tipo de cambio fijo, dice, yo me comprometo a que va a haber una relación cambiaria de 1 a 1, por ejemplo. Entonces, el Banco Central, si llega a darse dentro de la economía necesidades de más liquidez, el Banco Central va a aportar esa liquidez
para que puedan seguirse realizando las operaciones comerciales. Pero obviamente esto se va a poder seguir gestionando siempre y cuando nosotros tengamos una balanza de pago equilibrada, es decir, que no tengamos continuamente déficit, o si tenemos déficit, que no sean tan abultados o tan grandes, tan considerados al momento de hacer cálculos. Entonces, eso veíamos en el tipo de cambio flotante, en el tipo de cambio, fijo, en el tipo de cambio flexible, significa lo contrario. El gobierno decide no realizar ningún tipo de control. No compra ni vende moneda extranjera. Es decir, si hay un déficit, si hay una relación comercial, si existe algún tipo de relación comercial en el cual se está ejecutando operaciones que requieran divisas, simplemente se van a ajustar los precios nacionales a los precios internacionales. Si la moneda, y si la moneda tendrá que perder valor, perderá el valor que tenga que hacer para poder compensar los niveles de los requerimientos de la balanza de pagos. Eso es básicamente, está relacionado a una pérdida o una ganancia de valor en la moneda, de moneda dinero. Eso después da origen a otras definiciones como es el señoreaje. Eso más adelante van a estudiar también. Entonces, el Banco Central, en una economía, el Banco Central no interviene en el mercado cambiario, es decir, no compra ni vende moneda extranjera. Se dice que cuando está en esta situación estamos en un sistema de explotación limpia o pura. En la realidad, los bancos centrales no tienen ni siquiera un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio flexible. Son pocas las naciones, contadas con los dedos de la mano, que optan por una política de tipo de cambio fijo. Por lo general, tienen una combinación, una especie de híbridos, es decir, que se relacionan tipos de cambio fijo y tipos de cambio flexible, o un sistema de bandas cambiarias en donde permite que la moneda fluctúe entre un rango específico, y cuando sale de ese rango específico, el Banco Central interviene para garantizar que no se eleve tanto el tipo de cambio o se reduzca demasiado. Entonces, eso es tipo de cambio flexible. A ver, ayúdeme con la lectura, señorita Maite. Bienvenida, Maite. ¿Nos puede ayudar con la lectura? Ya, es común que los países que operan con tipo de cambio flexible tratan de influenciar realizando operaciones con moneda extranjera. E, que es igual al precio de la moneda extranjera, número de unidades de moneda local por unidad de monetaria extranjera. ¿Ya? Cuando E aumenta, se conoce como devaluación de la moneda en un tipo de cambio fijo. Su análogo se conoce como revaluación. Una devaluación tiene lugar cuando, en el régimen de tipo cambio fijo, el precio de las divisas aumenta por acción de las autoridades. Correcto, gracias, Jiménez. Entonces, es común lo que decían que se manejen con un tipo de cambio flexible, utilizando opciones de moneda extranjera, ¿no? Mencionamos también lo que es la paridad cambiaria. Acuérdense de que la paridad cambiaria es cuánto nosotros vamos a tener de poder de compra en el exterior comparado con lo que se puede comprar en la nación. Habíamos mencionado de que cuando el tipo de cambio aumenta, eso lo mencionamos muy fugazmente, cuando el tipo de cambio aumenta, nosotros lo que vamos a tener es que para poder comprar mayores cosas en el extranjero, vamos a tener que dar más dinero de nuestra moneda nacional. Entonces, ¿esto qué involucra? Que si nosotros tenemos un salario fijo de 100 unidades, y ahora tenemos que comprar, anteriormente con 100 unidades comprábamos determinadas cosas en el resto del mundo, si ahora la moneda ha perdido valor, entonces nosotros vamos a tener que comprar más recursos, o sea, podemos comprar menos recursos en el exterior. Entonces, cuando se manejan los tipos de cambio fijo, el gobierno lo que hace es interviene para que no ocurra eso. En los tipos de cambio flotantes, dicen, bueno, ahí ustedes ajustense y lleguen a un acuerdo a nivel de tipo de cambio, pero esto
tiene sus dimensiones que pueden generar uno u otro hecho. Por eso es que les ven aquí, entre comillas, una devaluación tiene lugar cuando el régimen de tipo de cambio fijo, el precio de divisas aumenta por acción de las autoridades. ¿Sí? ¿Qué significa? De que devaluación está ligado a la pérdida de valor del dinero, pero por una política gubernamental. Es decir, el gobierno de manera unilateral dice, voy a proporcionar que el tipo de cambio, por ejemplo, el Estado peruano, el Estado colombiano dice, el tipo de cambio que está en 480 pesos por $1, lo voy a fijar en 500 y de ahí lo voy a defender. Entonces, establece un tipo de cambio. El Ecuador, antes de entrar a la dolarización, dijo, voy a fijar el tipo de cambio oficial fijo para ir a dolarización, va a ser de 25.000 sucres por $1. Entonces, y ese fue la última política cambiaria que tuvo el Ecuador. Eso fue en el año 2000. Se estableció tipo de cambio fijo y entramos al dólar. Y desde ese entonces dio un año de plazo para que todos los sucres que estaban circulando en la economía lleguen al Banco Central y sean canjeados por dólar. Entonces, todo esto relacionado a los tipos de cambio. En cambio, cuando tenemos un tipo de cambio flotante y por las operaciones de mercado hay necesidades de más divisas y el gobierno simplemente dice, yo no tengo divisas para estar sacrificando, lo que tienen, ajustense a los precios, entonces lo que vamos a tener es que los tipos de cambio van a devaluarse o van a apreciarse. Entonces, cuando estamos hablando de una pérdida del valor del dinero relacionado a una política cambiaria, donde el tipo de cambio es flotante, nosotros no vamos a decir que es una devaluación, nosotros vamos a decir que es una depreciación de la moneda. ¿Sí? Entonces, ahí nacen estos conceptos que es devaluación y depreciación. Devaluación de la moneda es cuando está dictado por una política gubernamental, en cambio, cuando es depreciación, estamos refiriéndonos a efectos relacionados al libre comercio que existen entre las naciones. De manera significativa, vamos a continuar con esta partecita. A ver, ayúdame con la lectura. Lady Cumbe. Lady Cumbe. Ya listo. Una devaluación significativa que los extranjeros pagan menos por la moneda devaluada y los habitantes del país pagan más por las divisas. Cuando ella aumenta, se conoce como depreciación de la moneda en un tipo de cambio flotante. Su análogo se conoce como apreciación. Un cambio en el precio del tipo de cambio en regímenes flexibles se denomina depreciación o apreciación de la moneda. Una moneda se deprecia en el régimen de tipos de cambios flotantes. Se abarata en términos de monedas extranjeras. Listo, gracias. Aquí lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo, es lo que significan estas terminologías de devaluación y depreciación. Tipo de cambio fijo, habíamos mencionado que el gobierno cuida, defiende su valor monetario, su paridad cambiaria. En cambio, en un tipo de cambio flotante, el gobierno decide no intervenir en la política monetaria respecto a los valores de la moneda, o, dicho de otra manera, no cuida la paridad cambiaria. Simplemente deja que las fuerzas del mercado sean las encargadas de definir cuál es el tipo de la moneda. Estas políticas tienen sus partes interesantes, ¿no? Sabemos que un tipo de cambio fijo, cuando se lo defiende, la ventaja que va a tener es que va a dar una estabilidad en el poder de compra que tienen en sus ciudadanos en el caso de presentarse problemas de liquidez. La consecuencia que da esto es que si no se lo controla adecuadamente, va a generar problemas de liquidez en el mediano y largo plazo. En cambio, un tipo de cambio flotante lo que hace es, no interviene, simplemente hace que los ajustes de la moneda sean automáticos.
Por ejemplo, vemos el caso drástico, muy extremo, Venezuela. Venezuela tiene prácticamente un tipo de cambio flotante, en donde los valores, por el tema de las relaciones comerciales, hacen que cada vez los tipos de las relaciones monetarias se vuelvan muy exageradas, teniendo que pagar mayor cantidad de moneda nacional por poder obtener una cantidad de moneda extranjera. Entonces, esto hace que se vuelva tan grande la diferencia que miren los tipos de cambio que se manejan en Venezuela. Creo que está a 10 millones de bolívares por $1. ¿Sí? Entonces, y cuando perdemos valor, o sea, la moneda pierde valor relacionado a una política de tipo de cambio flotante, nosotros vamos a decir que la moneda se ha depreciado. En cambio, cuando gana valor nuestra moneda, vamos a decir que la moneda se ha apreciado. En contraste, si estamos en una política de cambio fijo, cada vez que el gobierno decide declarar que el tipo de cambio va a variar, si es para pérdida de la moneda nacional, sería una devaluación, pero si es para ganancia, cuando me refiero a ganancia significa de que gana valor, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a referir que es una revaluación. ¿Ya? Sigamos. Pregunto, ¿qué pasa si existen controles en los tipos de cambio? Nosotros vimos ya la primera política, que era el tipo de cambio fijo. La segunda es si tenemos un tipo de cambio flotante. Vamos a ver que en el mundo existen condiciones en donde utilizan algo doble o algo múltiple o una combinación miscelánea muy amplia de cómo se manejan los tipos de cambio. Entonces, ¿qué pasa si no existieran controles respecto a la moneda, a los tipos de cambio? Viviríamos realidades como la de Venezuela, por ejemplo, en la cual no se controla en absoluto el tipo de cambio y hay un sistema de devaluación que no se puede contrarrestar y tienen situaciones muy conflictivas. Imagínense que querer comprar un producto nacionalmente no se puede porque, bueno, eso se suma de que la nación, en este caso Venezuela, no logra generar producción nacional. Entonces no tiene cómo abastecerse y si todo lo traes de afuera, es un serio problema tener altos niveles de devaluación o de depreciación de la moneda. La volatilidad en los tipos de cambio, eso es otro efecto que se debe de considerar. Una cosa, o sea, los controles que se deben considerar en las relaciones comerciales es el valor de la moneda, la paridad cambiaria, la volatilidad en los tipos de cambio. O sea, si existe un sistema de que de alguna manera los tipos de cambio comienzan a estarse distorsionando, comienza a haber más presión para adquirir moneda extranjera y querer tener cada vez menos moneda nacional, entonces ahí vamos a tener un problema de volatilidad. Estos efectos generan distorsiones en los mercados. Son distorsiones que se deben de cuidar mucho. Y vamos a tener el hecho es que se espere que una devaluación lleve a los inversores a pedir un tipo de interés mucho más altos y presiona a que los países devuelvan más. Es decir, aquí va a entrar en juego algo que se conoce como la tasa de interés. Eso también afecta muchísimo al tema del dinero. Recuerden que cuando nosotros nos expresamos en términos monetarios y manejamos altas cifras de dinero, por ejemplo, imagínense que ustedes son inversionistas y tienen una cartera de acciones por $100 millones. Entonces, $100 millones al 1%, estamos hablando de cantidades interesantes. Y si hablamos de que hay una volatilidad que representa un 3%, entonces muchos países o muchos inversionistas deciden, ¿sabes qué? Compro una moneda el día de hoy, que la compras barata, y mañana la vendes porque el gobierno la va a defender. Entonces, de esa manera tú tienes un ingreso relacionado a los tipos de cambios, o si no, simplemente tú sabes que tu moneda va a perder valor, entonces tú lo que haces es simplemente te deshaces de esta moneda y eso lo que hace es generar más
la crisis financiera, la crisis monetaria respecto al valor de una moneda. Entonces, una expansión monetaria que reduce el tipo de interés provocará una reducción en el tipo de cambio. Seguimos. La política monetaria expansiva provoca una reducción en el tipo de cambio. Aquí vamos a recordar lo que nosotros habíamos estudiado en la curva ISLM. Cuando hay una política expansiva, ¿qué efectos se generaban de acuerdo a lo que dictaba el modelo? ¿Quién me puede mencionar ese efecto? Cuando teníamos una política expansiva, ¿qué iba a pasar con la oferta monetaria? ¿Qué iba a pasar con la curva LM? ¿Qué era lo que ocurría en el mercado? ¿Qué se generaba con la tasa de interés? ¿Quién nos puede mencionar eso? ¿Quién nos puede recordar? A ver, de los participantes. A ver, señorita Alba. Señorita Alba, ¿me escucha? Sí, profesor. A ver, señorita Alba, ¿qué nos puedes mencionar de lo que ya hemos visto? Recuerden que la próxima semana hay lección. La lección va a Sí, ser hasta profesor. lo que vamos hoy día. ¿Ya? ¿Qué nos puedes mencionar? ¿Qué nos dice la política monetaria expansiva? ¿Qué efectos va a generarse sobre la demanda del dinero y la tasa de interés? Ya sé qué preguntas voy a hacer Que en el la, examen. que la curva iba a estar, que iba a haber un aumento en la cantidad de dinero y va a haber un incremento en todos los precios. Iba a haber Y ¿ya? ¿Qué una pasaba con la tasa de inflación. interés? ¿Qué pasaba con la tasa de interés? Disminución, bro. Disminución. La tasa de interés iba a disminuir, ¿no? Pero esa es la tasa de interés Sí, nacional, ¿sí? Recuerden que sí. eso nosotros habíamos estudiado en una economía cerrada. Ahora, Profesor, cuando estamos hablando, dígame, profesor no me puso asistencia. ¿quién es? Méndez. Señorita Méndez. Y ahí mismo voy a tomar Profesor, también hay asistencia. una compañera que dice que la acepte. No sé si ya la habrá aceptado. No Yo sí tengo a nadie estoy en de cola. no. No tengo a nadie en cola. A nadie Yo le tengo en puse cola. yo le puse en el chat. ¿Ya? Ya mismo revisamos eso, ¿ya? En ese acuerdo cuando vuelva a tomar la asistencia. En la siguiente hora, ¿ya? Ahí le registro. Ya cerré el archivo. Bueno, entonces, no se preocupe. Ya, entonces, tenemos que recordar lo que dice la política monetaria, los efectos que se dan en la política monetaria cuando hay un incremento de la masa monetaria. Y vamos a tener el resultado que la tasa de interés se iba a tender a reducir o para tratar de compensar los efectos generados por el aumento de la tasa, por el aumento de la oferta, para que trate de equilibrarse. Entonces, esto ocurre a nivel interno, pero ya cuando estamos a nivel de relaciones económicas internacionales, ya la tasa de interés nacional tiene muy poco impacto, porque resulta que los oferentes, es decir, las personas, las empresas privadas, dentro de una nación, pueden decidir llevar su dinero al extranjero. Entonces, si imaginemos que hay libertad de movilidad de capitales entre una nación y otra, no es tan complicado sacar tanto dinero, que, no, ¿de qué te sirve tú sacar $1,000, $2,000 de una cuenta en Ecuador y para aperturar otra cuenta en Colombia? Entonces tú dices, el costo operativo te es tan alto que no te interesa, la ganancia que vas a tener es tan irrisoria y sumado con la devaluación de la moneda es tan irrisorio que no te compensa, vas a ganar centavos, mejor te quedas aquí y no te esfuerzas tanto en tanto trámite. Pero ya cuando estamos hablando de unidades de millones de dólares, un punto por ciento o medio punto respecto a lo que son, solamente por observar las diferencias cambiarias, hace que te sientas motivado a mover tu dinero de una nación a otra. Entonces, eso
obviamente que si tú ves que en Ecuador la tasa de interés del 8%, pero la tasa de interés que está en el resto del mundo es del, del 3%, entonces tú dices, no, pues yo me voy, pues, sí, ¿para qué me voy a meterme a invertir en el Ecuador? Tengo que pagar una tasa superior, mejor me voy a invertir en el resto del mundo que estoy pagando un 3%. Ahora, si la tasa que tú pagas es una tasa del 2% o del 1%, que es lo que pagan los bancos, entonces ahí se sabe sentar. Pero no le vi. No sé. ¿Qué está tomando lista? ¿Está tomando lista? Ah, déjela ahí, porque no le he visto. Ay, sí. Y si la llámenla al celular. Ah, entonces, les estaba mencionando que si en un país, un país cambio de interés. Dime con claridad. Se le entrecorta. Más o menos. Escucha, Se corta. Más o menos, economistas. se está entrecortando, ¿no? Ahorita se le está entrecortando. Ya, sí, porque a mí señal inestable me sale en la pantalla. Bueno, continúo. Voy a hablar un poquito más pausado para que trate de escucharse mejor, ¿no? Por el tema de la intermitencia. Cuando un país tiene un tipo de cambio, este tipo de cambio va a mencionar, si en el Ecuador tiene que el tipo de cambio es de 3-1, en Perú es de 2-1, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los ciudadanos peruanos van a dirigirse al Ecuador, ¿para qué? Para vender su divisa porque su divisa está más fuerte. Si al día siguiente la divisa se deprecia o tienen la sensación de que va a depreciarse, lo que van a hacer es vender nuevamente la moneda para y van a tener tipo. Ese es un escenario que se da cuando nosotros manejamos los tipos de cambio flexible en la tasa de interés. Si te